Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Cuando nosotros logramos entender que la adoración, que la alabanza, que la exaltación solamente le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted derrama su corazón delante de Él, entonces logramos nosotros disfrutar de esa preciosa promesa que dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, ¿verdad? Donde encontramos ¿qué? Oportuno socorro y hallamos gracia, favor, bendición, bondad, misericordia de Dios. Y eso lo necesitamos todos y cada uno de nosotros. La semana pasada comenzamos un precioso estudio acerca de las bienaventuranzas, lo que significa ser dichoso, lo que significa ser fortalecido por Dios, lo que significa ser realmente feliz. Y decíamos y nos hacíamos una pregunta. En el mundo, si le preguntáramos a las personas cuánto desean ser felices, yo creo que todo el mundo dice, yo quiero ser feliz. El problema es que están buscando la felicidad en lugares equivocados. Entonces, y cuando partimos de premisas falsas, llegamos a conclusiones falsas, equivocadas que nos destruyen y que dañan la vida que Dios quiere para nosotros. Las bienaventuranzas decíamos también que desde el punto de vista bíblico es el anticosmos, es el antimundo, es lo contrario a lo que el mundo nos dice. Dice, tú tienes que ser feliz, por lo tanto, evita la pobreza, evita llorar, disfruta de esta vida porque esta vida es corta, disfrútala a concho porque hay una vida sola, lo cual es mentira del enemigo porque hay una vida eterna. Si tú no tomas la decisión correcta en esta vida natural, no puedes acceder a la vida sobrenatural, ¿verdad que sí? Entonces, usted estará de acuerdo conmigo en que las personas tratamos a toda costa de evitar el sufrimiento, el dolor, porque hoy por hoy vivimos en una sociedad hedonista que quiere solamente el disfrute. Queremos solamente pasarla bien, queremos solamente disfrutar y entonces evitamos el dolor, el sufrimiento, porque no solamente queremos buscar los placeres de este mundo. Pero si guiados por el Espíritu Santo estudiamos correctamente la palabra, veremos que las bienaventuranzas, como le decía antes, son la descripción perfecta del reino de Dios, del reino de al revés, como a veces decimos. ¿Tú quieres ser el primero? Tienes que ser el último. ¿Tú quieres ser exaltado? Primero tienes que humillarte. ¿Tú quieres ver el milagro? Primero tienes que creerlo. Entonces es al revés. No puede ser. O sea, si quiero ser el primero, ¿cómo voy a ser el último? Eso dice Dios. Si tú quieres ver el milagro, tienes que primero creer que ese milagro va a ocurrir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El reino de Dios son las bienaventuranzas. Y así también las bienaventuranzas son la descripción perfecta del carácter de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Muy bien. Por eso es tan importante entonces estudiar y conocerlas de la manera correcta, porque eso hace que nosotros podamos hacernos un autoanálisis y saber en qué estamos fallando. Porque recuerde, usted no es una obra terminal, ¿verdad que sí? Pero hay una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el que venga el Señor Jesús. Muy bien. Entonces nos permite hacer un autoanálisis. Porque Dios lo que realmente desea es que nosotros seamos realmente dichosos, felices, afortunados. Es decir, bienaventurados. Bienvenido, hay una frase que dice, bienvenido sea el dolor si es causa de arrepentimiento.
¿A cuánto les gusta el sufrimiento? A ninguno, ¿verdad? Pero Dios dice hoy, nos va a decir en su palabra, que cuando hay dolor, que cuando hay llanto, que cuando hay sufrimiento y quebrantamiento, existe una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Consuelo. Pero no consuelo humano, un consuelo divino, un consuelo de Dios. Y esa palabra consuelo significa con fuerza, pero no con fuerza natural, sino con fuerza sobrenatural. Por eso ese dolor, ese quebrantamiento, cuando es realmente consolado por Dios, usted tiene la fuerza de Dios para seguir adelante. Por eso cuando usted esté pasando por momentos difíciles, y dígale, hermano, te ruego a Dios, estoy rogando a Dios que Él pueda consolar su corazón. ¿Ha escuchado eso? Cuando de repente alguien sufre la partida de un ser querido, entonces rogamos que Dios te dé la paz y el consuelo. Porque cuando ese consuelo viene de Dios, es con la fuerza de Dios, no es con fuerza natural. ¿Amén? Hemos estudiado entonces, o hemos comenzado a estudiar las bienaventuranzas. Busque su Biblia, en el libro de Mateo. Abra la obra en Mateo y vamos a leer del capítulo 5, 1 al 4. Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los 4 primeros versículos. Lo vamos a leer alternadamente, así como lo hemos hecho desde un tiempo atrás. Y cuando usted ya lo encuentre, se va colocando en pie, entonces yo sabré que usted ya lo tiene y vamos a leerlo de manera alternada. Mateo 5, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Yo comienzo con el primero, usted sigue con el segundo, yo el tercero y finalizamos con el número 4, que es la bienaventuranza que hoy vamos a estudiar. Mateo 5, del 1 al 4, dice lo siguiente, leo en el nombre del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Incline su rostro, mi hermano. Buen Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Hemos leído, Señor, esa palabra que tú nos dejaste para que en los momentos de dudas ella sea nuestra respuesta. Para que en los momentos de dificultad ella sea nuestra fortaleza. Para que en los momentos de tiniebla ella sea la luz que necesitamos para no tropezar. Por eso te ruego, Señor, que tú envíes y se manifieste con tu poder el precioso Espíritu Santo para darnos, Señor, la sabiduría y el entendimiento necesario para comprender tu verdad. Porque confesamos, Señor, que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús y tu iglesia dice: amén. Amén. Tome asiento, mi hermano. Comenzamos, como dijimos la semana pasada, a estudiar las bienaventuranzas y entonces hemos llegado a algunas conclusiones que hoy necesitamos recordarlas. Recordemos que el carácter siempre precede a la conducta, ¿verdad? Que hemos dicho que las bienaventuranzas son el carácter que debe tener cada cristiano. No es algo que debe aspirar a tener, no. Es algo que usted lo tiene y lo tiene que manifestar. Por eso el Hijo de Dios debe pensar diferente, debe actuar diferente, debe caminar diferente, debe de hablar diferente. ¿Usted ya habla diferente? Porque eso significa que ya el Espíritu de Dios está gobernando esas preciosas vidas suyas, ¿verdad? Entonces las bienaventuranzas son las características de los cristianos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Estas 8 bienaventuranzas que vamos a estudiar de semana tras semana tienen que verse reflejadas entonces en nosotros como hijos de Dios. Las verdades entonces que necesitamos saber es que generalmente estas características de las bienaventuranzas deben de ser características de los cristianos. Además son las características de todos los cristianos, no de unos cuantos, no de los más maduros, no de los más antiguos, no. Estas bienaventuranzas deben de manifestarse en todos los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, estas bienaventuranzas deben de estar presentes. Tercera característica general, todas las características deberían reflejarse en todos los cristianos, no solamente en los maduros. Todos los hijos de Dios les pertenecen todas las características. Y ahí hablamos de 2 cosas por las cuales no podrían manifestarse adecuadamente las bienaventuranzas. Una era el pecado en nuestra vida, que quizás todavía hay y necesitamos arrepentirnos, confesarlo y entonces alcanzar la bienaventuranza de Jesús. Y segundo, la inmadurez. Todavía no somos obra terminada. Amén.
Por lo tanto, el pecado y la inmadurez podrían hacer de que usted no disfrute de todas y cada una de estas bienaventuranzas que el Señor nos está enseñando. Además, cuarto, estas bienaventuranzas deben de verse en todos los cristianos aquí y ahora. No es para el cielo. No es cuando dice, no, es que cuando yo esté en el cielo seremos todos perfectos y recién ahí disfrutar de eso. No, no, no. Estas bienaventuranzas son para disfrutarlas aquí y ahora, en esta tierra natural. No esperemos al llegar al cielo para recién ahí poder disfrutarlas. Ahí es tarde. Las bienaventuranzas o características son el producto de la obra regeneradora del Espíritu Santo que nos vivifica y nos da naturaleza divina. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Amén. Todos. Por lo tanto, entonces debemos de ser guiados por el Espíritu Santo para disfrutar de las bienaventuranzas que Jesús nos enseña. Amén. Las bienaventuranzas entonces nos permiten examinarnos y saber en qué tenemos que corregir para entonces darnos cuenta y rectificar a tiempo. Es decir, son pura misericordia de Dios. Dios es bueno y lo seguirá siendo. En todo tiempo Dios es bueno. A veces la palabra es dura, a veces la palabra nos confronta y eso debería ser bueno. Pero no lo hace Dios para avergonzarnos. Dios lo hace para mostrarnos su misericordia. Y decirnos, mira, en esto estás fallando, cabezoncito. Pero yo te quiero. Y aún así te he escogido. Pero por ese mismo amor que tengo para contigo, no puedo dejarte igual. Amén. Tengo que cambiarte. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces tengo que quebrarte. Esa vasija hay que romperla. Porque cuando yo la rompo, la vuelvo a hacer nuevo y entonces llega a ser esa obra perfecta que tú tienes que llegar a ser. Amén. Cuando el Señor lo confronta, no es para avergonzarlo. Es para mostrar su amor y su misericordia. ¿Estamos claros? Amén. Dios es bueno. Amén. Por esa razón, entonces, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Mira lo que dice la palabra, examínate tú mismo. Si estás en la fe, pruébate a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que sean reprobados. Un poco complicado. Leámoslo, el mismo versículo en NTV. Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Probémonos a nosotros mismos, guiados por la palabra, y habrá entonces la misericordia de Dios. ¿Qué nos enseñó la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Recuerdan eso? La semana pasada, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Usted tiene que ser pobre en espíritu. ¿Qué era ser pobre en espíritu? 3 cosas. Primero, saber que todos nosotros somos mendigos espirituales. O sea, no tenemos nada bueno para entregar a Dios. Cuando usted se ve como un pobre, un mendigo, alguien que de verdad tiene que humillarse delante del que no tiene nada bueno que entregar, entonces usted es capaz de alcanzar la misericordia de Dios. ¿Usted es un pobre espiritual? Amén. ¿O cree que tiene algo bueno? Porque mucha gente dice, no, es que yo soy bueno. No, sí, yo soy bueno. Yo nunca he matado. Y no se da cuenta que la palabra de Dios dice que la murmuración es matar al hermano. ¿Alguna vez hemos pensado mal de alguien? Sí. Lo hemos hecho. Pero si se ha arrepentido, ese pecado ya no cuenta. Está limpiado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces la primera cosa era de que todos nosotros somos mendigos espirituales, somos pobres espirituales. No tenemos nada bueno que entregarle al Señor. Segundo, necesitamos absoluta y totalmente de Dios para vivir. Solo Dios puede salvarnos. Nada puede salvarnos. Nada de nosotros es bueno para decir, mira, esto alcanza para que la salvación sea dada para mí. No le alcanza. Cuando usted llega al cielo y dice, ¿por qué vienes acá? Es que yo era bueno. Leí la palabra de Dios, siempre doné, diezmé, hice de todo. Entonces dice, ¿sabes qué? Tu nombre no está escrito acá. Pero de repente va a ir alguien muy humilde, en espíritu, y va a decirle, Señor, mi nombre debe estar ahí porque yo entregué mi vida a Cristo. Cristo salvó mi vida. Lo reconocí como Señor y Salvador y entonces su nombre aparecerá. Amén. No tenemos nada bueno y solamente necesitamos la absoluta y total dependencia de Dios para poder vivir. Cuando comprendo esto por revelación del Espíritu Santo, entonces soy un pobre mendigo espiritualmente y debe entonces de haber un quebrantamiento. Cuando usted se ve pobre en espíritu, usted se quebranta, se duele de ese pecado, lo confiesa y alcanza el consuelo. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta de eso?
Y ahí contamos lo que le pasó a Pedro, ¿se acuerda? Pedro negó al Señor 3 veces, pero él es tan profundamente quebrantado y el mismo Jesús va a buscarlo, le repite el milagro y lo invita a comer. Y cuando le repite el milagro, los discípulos que están al lado de Pedro dicen, Pedro, es el maestro que está allá. ¡Wow! ¿Cómo el maestro? Es el maestro. Se coloca otra vez la ropa, se tira al agua y va a donde el Señor estaba. Y le hace la misma pesca milagrosa y casi se revientan sus redes. Estaba pero estupendo el Señor buscando por misericordia al pecador. Hermanos, Dios está buscándonos. Dios ha declarado que quiere bendecirnos. Bienaventurados entonces los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y terminamos con una preciosa promesa entonces en Isaías 57:15. ¿Recuerda usted? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice el Señor, en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Se da cuenta por qué es importante ser quebrantado y ser humilde de espíritu? Porque el Señor va a habitar ahí. Porque el Señor habita en ese corazón. Porque el Señor quiere ese corazón quebrantado, ese corazón roto, ese corazón humillado. No para avergonzarlo, no. Para llenarlo de su espíritu. Para cambiarle esa naturaleza pecaminosa y darle una naturaleza divina que pueda lograr entonces los propósitos que Dios tiene para nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno y tiene un propósito para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Hoy queremos ver entonces cuándo el llanto y el dolor es para bendición. Decíamos al inicio que esta comunidad o esta sociedad mundial o este sistema de valores del mundo actual, el anticristo, este sistema de valores, lo que menos quiere es tener dolor. ¿Sí? ¿Quién quiere tener dolor? La sociedad quiere tener placeres, quiere tener disfrute, quiere vivir la vida a concho, quiere siempre disfrutar más y más y más y la carne nunca se sacia. Ese es el problema. Entonces siempre pide más y 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 por lo tanto siempre está inconforme. Y cuando usted está inconforme, usted vive triste, usted vive amargado porque cree que todo el mundo le debe. Por eso no hay felicidad en el mundo. Por eso mientras más le das, menos feliz es. Por eso el Señor quiere romper esa mentira del mundo. Y dice, mira, si tú quieres ser feliz, realmente dichoso, realmente bienaventurado, primero tienes que verte como un mendigo espiritual delante de mí, que soy santo, santo, santo. Y cuando tú declaras eso y lo crees y sabes y estás consciente de tu pobreza espiritual, entonces yo puedo darte el reino de los cielos. Cuando tú realmente eres pobre, no tienes nada que hacer y tus justicias son solo como trapo de inmundicia, entonces yo puedo decirte, bien, has entendido que solamente los pobres, realmente pobres, pueden tenerlo todo, mi reino, el reino eterno de los cielos. Amén. Esa es la primera verdad. La primera bienaventuranza, si usted no ha pasado por eso, todavía no puede entonces llegar a esta segunda puerta que declara, bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos han llorado? Todos, ¿verdad? Pero vamos a ver que el llanto que aquí habla no es el llanto porque me machuqué el dedo, o no es el llanto porque me hice una herida, o no es el llanto porque perdí cualquier cosa. No, este es un llanto de dolor, de lamento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. NTV dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. O sea, el consuelo es una bendición. El consuelo es una bendición. Y ese consuelo solamente puede venir cuando tú estás con lamento, con llanto, con quebrantamiento en tu corazón. Entonces, ¿el quebrantamiento es bueno? Es bueno. Cuando te lleva a Dios. Porque después vamos a ver un quebrantamiento que no es del mundo, que no es de Dios, sino que es del mundo. Y cuando nos vemos así, lo que debemos hacer es llorar. Entonces, cuando usted se ve como un mendigo, como un pobre, como alguien que no tiene nada que ofrecer y que el pecado les ha hecho daño, lo ha destruido, ha podido darse cuenta de cuánto daño ha hecho al mundo, ha podido darse cuenta de cuánto daño le ha hecho a usted, que cuánto daño le está haciendo a los que están a su alrededor, usted se duele. Eso nos pasó a nosotros. Cuando estuve a punto de perder la familia, cuando perdimos la familia, porque ya había firmado el divorcio, y de repente cae la moneda y cae el conocimiento de Jesús y del Espíritu de Dios nos convence de pecado, justicia y juicio. Nos dice, tú no eres bueno.
Tú crees que tu corazón es bueno, cabezón, pero en tu corazón hay maldad. Y eso fue como un puñal en el corazón que dijo, wow, es cierto. Y ya sabía lo que había que hacer. Lo que había que hacer es arrodillarse ante Dios, ir al púlpito y poder entonces entregar mi vida al Señor. Y ahí rompió esa cadena de mentira que el enemigo había puesto en nuestra mente y corazón. Y con usted pasó algo igual, por otras circunstancias, pero pasó algo igual. Nos vimos pobres espiritualmente. Y cuando nos vimos pobres espiritualmente, nos quebrantamos. Y al quebrantarnos tuvimos ese consuelo que viene solamente del Dios. Llorar en griego se escribe penteo y significa lamento, lamentar, luto, tristeza. Llorar por la muerte de alguien, afligirse por la muerte de alguna persona o relación personal que ha destruido. Es decir, por algo que llega a un cierre divino. Al darnos cuenta entonces de que nosotros somos pecadores, pobres en espíritu, mendigos espirituales delante de este Dios santo, debe de haber un lamento, una tristeza extrema al por fin darnos cuenta de lo que produce el pecado en nuestras vidas y solamente depender de Dios para poder alcanzar la preciosa promesa de ser consolados. ¿Cuántos desean el consuelo de Dios? Consuelo de Dios. El mundo puede consolarte, pero ese consuelo no es sobrenatural. El consuelo de Jesús es un consuelo que permite que tú de verdad entregues esa carga, te vayas sin esa carga y pueda llegar a tu vida realmente paz. ¿Hemos sentido esa paz de Dios? Espero que usted lo haya sentido, hermano. Porque cuando usted siente la paz de Dios, usted no vuelve atrás. Usted dice, yo quiero estar con Él. Es el único que me da esa paz que tanto he buscado por años, que tanto he buscado. El consuelo de Dios nos hace entonces verdaderamente felices y dichosos. Note la diferencia entre alguien que se reconoce como un pecador sin esperanza y solamente dependiendo de Dios y alguien que cree que es un ejemplo para el mundo. No sé si ustedes recuerdan, en el libro de Lucas está descrito cuando dos personas fueron a orar, un publicano y el fariseo. Ahí está, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice, el Señor estaba hablando a las personas que confiaban en sí mismos, personas que creían que eran la última chupada del mate, que eran la última Coca-Cola del desierto, que eran lo mejor, que Cristo había muerto por gusto por ellos. Así eran de arrogantes y así éramos de arrogantes nosotros. Y en ese momento Jesús se levanta y dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. Justificados por Cristo, amén. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él estaba leyendo su currículum vitae. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que no lo aguanto. Me apesta, decía más o menos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, este pobre publicano se sentía un mendigo espiritual. Este publicano se sentía la inmundicia más grande delante del Dios Santo. ¿Cómo debemos de sentirnos? Inmundos, pecadores, santos. Santo, santo es el Señor. Y nosotros con Él solamente podemos ser inmundicia delante de Él. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se da cuenta cómo se ve Él? Pecador. Él no se ve justo. Él no se ve limpio. Él no se ve grande y famoso. No, no, no. Como el otro. Dice, no soy ladrón, no soy adúltero, diezmo, ayuno. El tipo era la octava maravilla del mundo. Sino que él se veía como un pecador. Os digo, dice Jesús, que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En el reino de los cielos, el que se humilla nunca pierde. En el reino de los cielos, el que se humilla siempre es bendecido. ¿Usted quiere ser bendecido? Necesita humillarse. ¿Quiere ser el primero? Tiene que ser el último. ¿Quiere ser exaltado? Humíllese. ¿Quiere ver el milagro? Créalo. El mundo es del revés. Las bienaventuranzas de Jesús
es el antimundo, es el anticosmos, es lo contrario a todo lo que este mundo nos ha querido meter en la cabeza. Porque el mundo dice, mira, yo solamente voy a creerlo cuando lo vea. Y Jesús dice, no, cabezón, si tú quieres verlo, primero tienes que creerlo, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Solo Dios puede justificarnos, solo Él puede hacernos justos. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Dios santo, santo, santo. Amén. ¿Usted es un mendigo espiritual? Venimos delante de Él humillados, contritos, y entonces Dios nos justifica y nos levanta. El que se humilla será levantado. El que se humilla será exaltado. ¿Está claro eso? Segunda cosa que tiene que quedar claro es que Jesús lloró. Jesús se lamentó, Jesús se entristeció, en Jesús hubo dolor. El mundo, si usted se da cuenta, trata de evitar a toda costa el sufrimiento y busca solo divertirse y pasarla bien. La vida es una sola y hay que disfrutarla concho, dice el mundo. Pero Jesús no dice. Pero la palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Mateo 5:4 que estamos hoy revisando, bienaventurados los que lloran, o sea, bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que tienen tristeza, bienaventurados los que se lamentan, bienaventurados los que la están pasando mal, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad que sí? Porque nosotros no podemos compararnos con otra persona, así como el fariseo que se comparaba con el publicano, decía, este inmundo, pecador, yo no soy como este. No. Nuestro ejemplo es Jesús. Si nuestro ejemplo es Jesús, hay un episodio en donde Jesús lloró. El versículo más corto, ¿alguien se lo sabe? ¿Dónde está? Juan 11:35. Jesús lloró. El versículo más corto. Si no se sabe ninguno, por favor, apréndase este por lo menos. Juan 11:35. Cosa que cuando le pidamos, oye, ¿cuál es tu versículo de batalla? Por lo menos diga Juan 11:35. Jesús lloró. Jesús lloró. Ahora, ¿qué es lo que causó dolor a Jesús para llorar? Porque esta palabra llorar es una palabra que significa lamentarse, tristeza extrema. Eso es lo que dice la palabra. No es un llanto de que sí, mira, me fue mal en la prueba de matemáticas. No. Esto es un dolor. Esto es un quebrantamiento interno. Esto es una tristeza real. ¿Ha sentido eso alguna vez? Cuando usted se da cuenta de que no lo puede lograr algo, de que algo lo está quebrantando y algo lo molesta y algo no puede demostrar gozo, sino que está entristecido. ¿Qué causó tanto dolor a Jesús en este pasaje bíblico? ¿Recuerdan? Jesús llora, ¿sabe cuándo? Cuando Lázaro ha muerto, tiene 4 días de muerto. 4 días. 4 días de muerto. Y de repente Él dice, ya es tiempo de ir. Porque eso es lo que dice. Y Jesús sabía de antemano que Él estaba mal porque le llegó la información. Y no sé por qué Él no va inmediatamente, sino que espera que se muera y que esté 4 días muerto. Jesús nunca llega atrasado. Usted debe estar consciente de eso. Jesús siempre llega a tiempo. Pero Jesús no va a hacer lo que usted quiere. Jesús es soberano y va a hacer su voluntad. Amén. Amén. Jesús demora 4 días. Está muerto 4 días Lázaro. Y cuando Él llega y ve todo lo que está sucediendo en un velorio, Él llora. ¿Y sabe por qué llora? ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué tiene tristeza extrema? Por 2 cosas. Primero, porque se da cuenta de lo que el pecado causa en el Hijo de Dios. Muerte, destrucción, pena, tristeza. ¿Ha estado en un duelo, en un velorio alguna vez? Hay dolor, hay angustia. El ser humano no está acostumbrado, no está hecho para morir. Nosotros somos eternos, por eso la muerte es tan repulsiva para el Hijo de Dios. Pero la tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque el pecado entró allá en el jardín del Edén y desde entonces entró la muerte. ¿Estamos claros? Entonces Jesús llora por las consecuencias que el pecado trae en la vida del Hijo de Dios. Muerte, destrucción, separación de los que amamos. Y segundo, llora por la incredulidad de las personas. Eso le duele a Jesús. Porque dígame usted, Jesús a propósito llegó 4 días tarde. Él sabía lo que iba a hacer, porque Él todo lo sabe. Amén. Él sabía que iba a declarar, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué iba a pasar? Lázaro iba a salir caminando así, saltando porque estaba todo atado por toda cómo lo vestían para morir, pero iba a resucitar. No lloraba porque Lázaro estaba muerto. Lloraba por las consecuencias del pecado.
y lloraba por la incredulidad de las personas. Recuerda cuando Marta va y casi lo enfrenta a Jesús antes de llegar al sitio del velorio y le dice: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Y Jesús le dice: pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria? Que al que cree en mí todo le es posible, que el que cree resucitará. Sí, dice, yo sé que resucitará en el día postrero, pero yo no quiero que se haya muerto. Entonces a Jesús le duele ¿qué? La incredulidad. Le duele las consecuencias que el pecado tiene en nuestras vidas. Le duele ver cómo la gente se pierde. Le duele ver cómo las personas no tienen propósito para vivir. Les duele cómo la gente no cree hoy en Dios. Hermanos, vivimos una frialdad extremadamente grave. Extremadamente grave. Hoy vemos señales por todo el mundo de que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos creen que está cerca la venida de Cristo? Pero vemos más frialdad en el mundo. Y lo que es peor, vemos frialdad en la misma iglesia. Tenemos que quebrantarnos. A ti tiene que causarte dolor lo que a Cristo le causa dolor. ¿Qué es? Las consecuencias del pecado en la vida tuya primero y después en la de los demás. Y segundo, la incredulidad de ese mundo. La incredulidad de la propia iglesia. La incredulidad de la propia Marta. Marta había compartido con Jesús muchas veces. Eran los amigos íntimos de Pisa y los amigos íntimos de Completo y los amigos íntimos de pasarla bien. Habían escuchado al maestro, el maestro los había instruido. Y cuando tienen que demostrar la fe que deben de tener en Jesús, resulta que flaquean y son incrédulos. Eso le duele a Jesús. Y eso debe de dolernos a nosotros. La frialdad e incredulidad de este mundo. Las consecuencias y destrucción que el pecado está causando en la vida de las personas. ¿Se duele de eso? Porque eso tiene que haber dolor en nosotros. Ver cómo nuestra comunidad se desintegra y se destruye. Ver cómo cada día hay más depresión, angustia, dolor, suicidios. En los jóvenes cada día hay más destrucción. ¿Cómo no me puede doler eso? Tienes que dolerte eso. Tienes que dolerte eso. Y Dios hoy quiere confrontarte con esa verdad. Nosotros tenemos que dolernos por lo que Dios se duele. La consecuencia del pecado y la incredulidad de ese mundo que definitivamente sin Cristo va a la perdición. Este es el dolor, lamento y sufrimiento que debe de haber en cada uno de nosotros. No solo por nuestro pecado, sino por el pecado del mundo, por la destrucción, por el dolor e incredulidad que existe en los no convertidos, de los que aún no han entregado su vida al Señor y todavía son esclavos del pecado. ¿Está orando por su familiar? ¿Está orando por ese hijo descarriado, por ese vecino, por ese amigo, por ese jefe que tanto lo molesta? Necesitamos orar por ellos. Amén. Primera verdad, entonces, recuerde, usted es un mendigo espiritual. Usted no tiene nada bueno que acercarse a Dios. Pero cuando usted se da cuenta de eso y es quebrantado, entonces usted tiene entrada al reino de los cielos. Si usted es un pobre en espíritu, puede tener y heredar todo lo que entonces el Señor tiene para usted. Segundo, el lamento, el sufrimiento, el dolor es lo único que lo hace posible acercarse a Dios para ser consolado. Cuando usted tiene dolor, quebrantamiento, tristeza extrema, por ese pecado, por ese dolor, por esa incredulidad, entonces Dios lo consuela a usted. ¿Quiere ser consolado? Amén. Algo que tiene que quedar claro también de este versículo es que una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Bienaventurados somos si el pecado nos lleva a las lágrimas, al dolor extremo, a la tristeza extrema. ¿Por qué? Porque será entonces y solo entonces cuando disfrutaremos de la bienaventuranza prometida. ¿Cuál es? Consuelo. Bienaventurados. Dios dice entonces que a los que lloran los bendice. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Para lamentarnos y llorar por el pecado debemos de estar totalmente arrepentidos. Y aquí vale entonces hacer una diferencia entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. Mire lo que dice 2 Corintios 7, 8 al 10. No lamento, dice el apóstol Pablo, dice, no lamento, le escribe a los Corintios, no lamento haberles enviado esa carta tan severa. En 1 Corintios está la carta. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro
de haberle enviado, no porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. ¿Nota la diferencia? El apóstol Pablo envió una carta muy dura en la primera carta a los Corintios, porque había pecado en la iglesia, porque había adulterio, porque había un desorden muy grande. Y Pablo dice, en algún momento parece que me quise arrepentir porque les causé dolor. Pero después Tito le llevó la noticia y dice, no, oye, esta gente reaccionó bien. No se ofendieron, sino que ahora cambiaron su actitud. ¿Se da cuenta cómo el error y la misericordia de Dios no es para entristecerlo y para avergonzarlo? Es para que usted cambie. Es para confrontarlo. Es para decirle, mira, esta es tu verdad. Cambia. Entonces, aquí hubo un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque lo llevó al cambio. Lo llevó a ser diferente. Y esa tristeza de Dios nos lleva a arrepentirnos y nos lleva entonces a alcanzar salvación. ¿Se entiende? Amén. Pero cuando el mundo te lleva a entristecerse, porque hay entonces una tristeza del mundo que no te lleva al arrepentimiento, te lleva al remordimiento, y ese remordimiento no lleva a nuestra salvación. Ejemplo, ¿se acuerdan lo que pasó con Judas? Judas entrega al Señor, ¿sí? Y cuando se da cuenta de lo que ha hecho y se da cuenta que tiene las monedas de plata, dice, en lugar de arrepentirse y confesarlo, su pecado, él va a uno de los alguaciles y lleva para devolverles el dinero. O sea, había dolor, sí, pero ¿por qué? Por lo que había causado en él esa falta. Ahora era despreciado, nadie lo quería porque todo el mundo lo rechazaba. No había arrepentimiento, había remordimiento. Remordimiento. El remordimiento entonces es muy pero muy peligroso. La tristeza según el mundo es un remordimiento y la tristeza según Dios es arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? El remordimiento te lleva a odiar las consecuencias del pecado. ¿Cuál era la consecuencia? Que él ahora no era querido por nadie, era rechazado por todos. Segunda consecuencia, te lleva también a odiar las consecuencias del pecado. Incluso llegas a odiarte a ti mismo, pero sigues amando el pecado. O sea, no hay un cambio. ¿Se entiende? El remordimiento hace que tú te veas mal. ¿Pero por qué? Por lo que te va a pasar a ti. O sea, sigues siendo egocéntrico. Yo me siento mal porque como falté al matrimonio, ahora mis hijos no me van a ver, me van a votar, voy a ser malo, ya nadie me va a querer. ¿Te das cuenta cómo te sigues viendo tú? No te das cuenta de la ofensa que has hecho a esa persona y a Dios. No, te expones a ti. Yo no estoy contento con lo que me está pasando a mí. Entonces llegas incluso a odiarte a ti mismo y dices, no sirvo para nada, pero sigues amando el pecado, lo sigues haciendo. El remordimiento. Pero en cambio el arrepentimiento te hace ver a un Dios santo y te hace ver lo inmundo que tú eres y te lleva a pedirle perdón a Dios. Por eso Judas se suicidó. Por eso hay tanto suicidio en la gente. No aguanta su cargo de conciencia. Y en lugar de confesar ese pecado, declararlo y arrepentirse de él, resulta que terminan con una carga tan pesada emocional que no la soportan y prefieren suicidarse. El remordimiento es peligroso, muy peligroso. Por eso hay que llevarlo al arrepentimiento de las personas. Por eso hablar de pecado es bueno en las iglesias. Por eso hablar de arrepentimiento es bueno en las iglesias. Porque el arrepentimiento te libera. Mientras encubrí mi pecado, me envejecieron mis huesos, dice el salmista. ¿Por qué te sientes tanto dolor, angustia, no disfrutas, no duermes, dolor de cabeza y tantas cosas? Quizás porque haya un pecado que confesarlo y arrepentirse. ¿Estamos claros? El arrepentimiento te lleva a la cruz, te lleva a mirar al que murió por ti y entonces lloras y te lamentas porque ahora eres consciente que Cristo Jesús murió por tus pecados, que Él fue avergonzado para liberarte de la vergüenza y que Él murió por ti para darte vida y vida en abundante. El remordimiento es peligroso, el arrepentimiento y confesión nos libera. Usted recuerda lo que pasó en cambio con Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces, ¿verdad?
lo niega. Y cuando lo niega, se da cuenta, de repente se chocan las miradas con Jesús y se acuerda de lo que Jesús le dijo. Lo trae a la memoria, lo recuerda, y dice, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero se ve con Jesús. Se lamenta y se entristece. La palabra de Dios dice que él lloró amargamente. Cuando Pedro recordó las palabras del maestro, él lloró con amargura y hubo ese sufrimiento que lo llevó a arrepentirse, y entonces Jesús lo consuela. ¿Cómo lo consuela? Porque después se apartó y dijo, no sirvo para nada. Pero en su corazón había un llanto genuino. Y Jesús va y lo busca. ¿Se acuerda cuando lo busca? Porque cuando ya tú alguna vez te arrepentiste de ser pecador y quieres seguir pecando, ya no sirves ni para eso. Y Pedro, como era líder, lleva a otros discípulos de Jesús a volver al oficio antiguo, a pescar. Y no pesca nada. Pero Jesús lo va a buscar. Porque Jesús te vino a buscar. Porque Jesús quiere rescatarte. Porque Jesús tiene propósito en tu vida. Porque Jesús nos ama, hermano. Aunque usted haya fallado al blanco perfecto que es Jesús, Jesús no lo va a desechar. Si en su corazón realmente hay un arrepentimiento genuino, Dios lo va a buscar a la orilla del mar y le dice, ¡hey! ¿Cómo les ha ido? Nada, hemos pescado. Echa la red al otro lado. Y se da cuenta uno de los discípulos que es el maestro que está ahí. Le dice, Pedro, es el maestro el que está ahí. ¿Cómo el maestro? Si él no quiere saber nada de mí, ¿cómo va a venir a buscarme? Si yo lo negué 3 veces, yo no sirvo para esto. Pedro es el maestro. Él ha venido a buscarnos. No puede venir a buscarme si yo le fallé, lo negué, le insulté, lo maldecí, le fallé. Pero en Jesús siempre habrá perdón para el arrepentido. Por eso lo busca, porque sabe el corazón de Pedro. Y cuando lo busca, Pedro se pone la ropa, se tira al agua y va a recibir el perdón del Maestro. Jesús quiere rescatarnos, hermanos. Amén. Por eso Jesús nos hace esta preciosa promesa hoy. La promesa de Dios es que si en tu corazón hay un verdadero arrepentimiento, un genuino dolor, un genuino llanto, dice, los bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consuelo. La palabra consuelo es con fuerza, con fortaleza de aquel que te va a dar el consuelo. Recibir el consuelo de Dios es pasar la prueba ya no con tus fuerzas, sino con el poder de Dios. Definitivamente el mundo no conoce esto. Busca consuelo en lugares equivocados, busca consuelo en los placeres, busca consuelo en las diversiones, busca consuelo en cualquier cosa. Pero cuando ellos se den cuenta que el verdadero consuelo y fortaleza de Dios vendrá cuando haya un genuino arrepentimiento, necesitamos decírselo a ellos. Tú tienes que verte como un mendigo espiritual. Tú tienes que llorar por esa tristeza que te produce el verte destruido, el destruir a tus familias, el que tus hijos sean destruidos. Por eso ruego que ustedes estén orando por esto. ¿Cuántas personas ustedes conocen que están destruyendo su familia? ¿Cuántas personas se están autodestruyendo por el pecado, por la lascivia, por la inmundicia? Necesitamos orar por ellos. Jesús lloró por las consecuencias del pecado y por la incredulidad del mundo. Nosotros tenemos que llorar por lo mismo. Por lo que produce el pecado en la vida de las personas que no conocen a Cristo y por lo que está y por la falta de credibilidad para con el Señor. ¿Usted se puede doler de eso? Porque si usted se duele de eso, para usted hay una promesa. Bienaventurados los que lloran, los que se lamentan, los que se entristecen, porque ellos recibirán consolación. Amén. Amado hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador.
Me tomo de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme
saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas, me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame.